justo que viajé para llegar acá. Aproximadamente creo que fueron como 20 horas de viaje para poder estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, el sermón se va a basar en el texto bíblico que fue leído, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa casi siempre que cuando trato de abrir un video en YouTube, de escuchar música, siempre me aparece al menos 30 segundos de publicidad. Yo no sé si eso dependerá de la zona geográfica donde uno está, no sé si en Chile será igual, pero por lo menos allá en Francia pasa eso. Al menos 30 segundos de publicidad. Y generalmente es un tipo de publicidad donde aparecen personas que proponen técnicas, métodos para poder ganar dinero de forma rápida. Generalmente de eso se tratan. ¿Cómo ganar dinero de manera rápida? Para que uno se convierta en un hombre de negocios. Son personas que dicen, por ejemplo, ¿te sientes feliz en tu trabajo? ¿Te sientes pleno? ¿Estás con gozo? Yo te propongo 5 pasos para que tú puedas crear tu empresa, que iba a crecer muy rápido, una empresa por internet o una empresa inmobiliaria. Yo creé la mía, dice la persona del video, yo creé la mía y crece 300% de utilidades por año. Son cosas increíbles lo que uno puede ver. Eh, Cuando uno ve ese tipo de publicidad, uno piensa, oh, pareciera que no es tan difícil llegar a ser millonario. Lo curioso, y aquí, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Que lo curioso es que muchas iglesias tienen un tipo de discurso o una teología que es muy similar, donde las predicaciones, los estudios bíblicos y todas las formaciones que se ofrecen buscan equipar a las personas para que puedan ser felices, para que tengan una vida plena. Es un tipo de teología del desarrollo personal, en la cual Dios, según esta visión, Dios está a nuestro servicio para que nosotros podamos alcanzar el gozo, para que nuestra vida pueda llegar a ser, tal cual, como la deseamos o como hemos soñado. Y cuando de esto no estoy pensando necesariamente en iglesia, porque uno habla de este tema y piensa, ah, claro, las iglesias pentecostales, neopentecostales, la que predican teología de la prosperidad, pero no estoy pensando necesariamente en ese tipo de iglesias, porque es un problema bastante transversal a las denominaciones protestantes y evangélicas, que según la denominación y según la teología, este problema se va a manifestar de distinta manera. De hecho, estoy hablando de nosotros. No digo primera de Chillán, hablo protestantismo histórico. Es algo que nos incluye a nosotros como reformados. El problema con este tipo de discurso en el contexto de iglesia es que proclama, anuncia un tipo de religión antropocéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos ubica a nosotros, los seres humanos, en el centro de la existencia, como si nosotros fuésemos el centro de todo lo que existe, del mundo. En ese contexto y según esa visión, Dios es aquel que está para cumplir nuestros proyectos, según esa visión de mundo. Él se termina convirtiendo en el medio para que nosotros podamos conseguir lo que queremos. Pero la Biblia nos presenta una visión de mundo que es distinta, que es diferente, que no tiene nada que ver con eso. En la palabra de Dios podemos encontrar las respuestas correctas a nuestras preguntas existenciales. En el texto bíblico de esta mañana del Evangelio de Mateo, Jesús aborda un tema fundamental, un tema que es esencial. Él trata un problema existencial por el cual probablemente todos hemos atravesado en algún momento de nuestra vida, o quizá algunos de ustedes pueden estar atravesando en este momento. En las sociedades occidentales, y eso lo puedo decir por lo que yo veo en Francia, pero también sigo teniendo familia, amigos en Chile, entonces puedo ver que es algo bastante transversal a la sociedad contemporánea occidental. Ocurre bastante seguido
que las personas no encuentran el sentido de sus vidas. Se hacen preguntas como, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de existir? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y no encuentran respuestas a este tipo de preguntas. Mucho antes de irme a vivir a Francia, estoy hablando de hace varios años atrás, ya me gustaba la poesía francesa. ¿Por qué digo esto? Porque en la poesía francesa hay varios autores que expresan en sus libros ese sentimiento de vacío, muchas gracias, de vacío en el corazón de la persona. Probablemente autores que de hecho aparecen en los programas de lenguaje de la Escuela de Chile. Y esto no es un problema, ese sentimiento de vacío en el corazón de las personas, no es un problema propio o exclusivo de la sociedad contemporánea actual. Quizá es mucho más evidente hoy en nuestra época. Pero si leemos el libro de Eclesiastés, escrito en la antigüedad, hace miles de años, veremos que el autor nos dice que todo es vanidad, que finalmente nada de lo que hace y de lo que vive tiene sentido. O sea, claro, después si uno lee el final del libro de Eclesiastés, uno se encuentra que sí, finalmente el autor encontró el sentido. Pero si uno lee al menos 3/4 partes del libro, se da cuenta que el autor constantemente se está haciendo estas preguntas. Y esta declaración, todo es vanidad. Y esta falta de sentido o de razón por la cual vivir puede llegar a ser un peso muy grande en la vida de las personas, incluso con consecuencias de tipo emocional. No es muy difícil, yo creo que nos pasa a todos los presentes aquí que podemos ver a nuestro alrededor, personas que están atravesando crisis profundas, a veces con depresión, a veces con consecuencias en la salud mental, o que viven sin que nada les dé un sentido, un propósito en sus vidas. Y eso mismo que vemos nosotros en nuestro contexto lo podemos ver en la antigüedad. Claro, di el ejemplo del libro de Eclesiastés, pero no solamente ahí. Pienso también, por ejemplo, en los salmos. Cuando uno lee los salmos del rey David, uno ve que el rey David expresa un sentimiento de angustia que es muy profundo, donde él se siente en un agujero del cual no puede salir. Y generalmente el salmo termina diciendo, pero el Señor me levantó, o adoro al Señor, y alabo al Señor, porque Él me recogió. Pero Él expresa este sentimiento de angustia. Y no solamente en la Biblia, lo vemos también en la literatura universal. Y Jesús el Mesías, el Dios hecho hombre, conocía el corazón de cada persona que estaba en torno a Él. Pienso en sus palabras aquí en esta porción del Evangelio de Mateo. Él conocía el corazón de aquellos que eran parte de las masas que lo seguían. Él conocía en profundidad la realidad de cada persona, sus sufrimientos, sus batallas internas, sus luchas, sus necesidades. Y frente a esto Jesús dijo, vengan a mí. Ahí está la solución. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Me parece que si uno lee el texto queda claro que no se trata, Jesús no está hablando del cansancio físico, quizás lo podríamos aplicar también a la idea de cansancio físico, pero no es lo que Jesús, a lo que se está refiriendo inicialmente aquí, sino el cansancio emocional y espiritual. Ese tipo de carga que a veces puede llegar a ser muy pesada, muy pesada. Jesús ofrece el descanso a este tipo de cansancio. Y no se trata solo de un problema emocional, sino, como decía recién, también espiritual. Ya que los fariseos y maestros de la ley, con sus interpretaciones rebuscadas de la ley de Moisés, ponían una carga pesada sobre las personas, sobre aquellas personas que estaban en ese contexto. Según ellos era necesario cumplir una serie de reglas que en sentido estricto ni siquiera era la ley misma, era la interpretación que ellos hacían de la ley para ser justos. O sea, si uno cumplía las reglas podía llegar a ser justo. Bueno, ¿cómo es esto? En la época de Jesús existía una tradición oral, una tradición que se transmitía de boca en boca
de interpretación de la ley, además de la ley misma. Era una tradición de los rabinos. Y esta interpretación oral de la ley era una serie de reglas muchísimo más estrictas que la ley misma. Era imposible de cumplir, imposible. Los fariseos y maestros de la ley decían, tienen que vivir según estas reglas para que sean personas justas. El problema es que ni siquiera ellos eran capaces de vivir según esas reglas. Jesús les dijo, ustedes ponen sobre las personas cargas que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. Pero Jesús, por medio de su ministerio y de su predicación, muestra, de hecho, que es imposible. Es imposible. Que si es necesario seguir reglas para llegar a ser alguien justo, para poder ser amado por Dios, estamos perdidos. No podemos. Estamos perdidos. Él dijo de manera constante lo mismo que había dicho Juan el Bautista y que venían diciendo los profetas del Antiguo Testamento. Arrepiéntanse, de eso se trata. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el llamado y la confrontación hecha por Jesús. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva de salvación. Y llegado a este punto uno podría preguntarse, ¿pero qué es el Evangelio finalmente? ¿Qué es realmente el Evangelio? Y yo pensaba cuando preparaba la predicación que si nosotros aquí nos propusiéramos hacer una encuesta y tomáramos como muestra varias denominaciones protestantes y evangélicas, hiciéramos una encuesta a los miembros de todas estas denominaciones protestantes, le preguntáramos a cada persona, ¿qué es el Evangelio? Solamente esa pregunta. Y después obtuviéramos todas las respuestas, probablemente nos sorprenderíamos tristemente de ver la diversidad de respuestas que muchas veces no tendrían nada que ver una con otra y que muchas probablemente se alejarían de lo que la Biblia dice que es el Evangelio, lamentablemente. ¿Pero qué es el Evangelio? Es la buena nueva del amor incondicional de Dios por sus escogidos, que no esperó que nosotros fuésemos a Él. Él no esperó que nosotros le buscásemos porque era imposible. Él tomó la iniciativa. Él vino a buscarnos. Él vino a nuestro encuentro. Por eso Jesús dijo, yo les daré descanso. Solo Él, Jesús, nos puede hacer entender que no se trata de hacer, de cuánto nosotros podemos hacer, no se trata de merecer tampoco, sino de recibir la gracia. Recibir la gracia inmensa e inmerecida. Por eso es gracia, inmerecida, que nos ha sido dada en Cristo. Y esa es la buena noticia, que nos libera de tener que hacer y de tener que buscar merecer, de tener que buscar estar a la altura, porque si fuese por nosotros es imposible. Esta buena nueva, el Evangelio, choca con el tipo de religión enseñada por los fariseos y maestros de la ley. Y no solo con lo que enseñaban ellos, sino con lo que enseñan la mayoría de las religiones hoy en día también, y no solamente las religiones institucionales, las distintas espiritualidades que uno ve alrededor de nuestro, que proponen métodos o técnicas de desarrollo personal para que tengamos una vida plena, para que logremos un estado de gozo o para que seamos felices. La mayoría de religiones nos dicen, mira, aquí tienes el camino que debes seguir para que puedas ser feliz. El camino para que tengas una vida plena. El camino para que puedas ser tú mismo. Como si el objetivo de la razón de ser fuese ser uno mismo. Eso es lo que nos dicen. Por el contrario, el Evangelio nos dice, no, estás perdido. Estás perdido. Tú no puedes lograrlo por tus medios. Es imposible. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Es por esto que, como dice Juan 3:16, fue necesario que Dios mismo, el Padre, diese a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Yo no sé ustedes, pero para mí el Evangelio me da realmente el descanso necesario. Realmente el descanso necesario. El hecho de saber
que a pesar de mis pecados, que a pesar de los errores que he cometido, que han sido muchos, muchos, que a pesar de las situaciones que he vivido, que he tenido que atravesar, a pesar de todo aquello que puede ser como una carga pesada, muchas veces muy pesada para poder llevar, nosotros podemos encontrar el descanso en Cristo. En Él podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas existenciales. Él es quien nos libera de nuestras cargas, las más difíciles, las más pesadas. Y este pasaje bíblico me hizo recordar el Salmo 23. Yo creo que hay un link bastante claro con el Salmo 23 cuando el rey David dice que Jehová es su pastor. El versículo 1 dice, el rey David está diciendo, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. En la mente del rey David estaba la idea que se trataba de Jehová. Nosotros ahora que tenemos la revelación completa, podemos entender, a nuestro alcance podemos entender que Jesús es el buen pastor. Jesús, él mismo se presenta como tal en el Evangelio de Juan, aquel que infunde en nosotros nuevas fuerzas. A pesar de todo, Él está ahí para darnos esas nuevas fuerzas. Pero respecto al texto bíblico del Evangelio de Mateo, no se termina ahí. No se termina ahí. Este pasaje continúa diciendo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo les había hecho mención que los fariseos estaban diciendo constantemente, miren, sigan la ley, que en realidad no era la ley, era la interpretación que ellos hacían de la ley. Y Jesús decía otra cosa, arrepiéntanse y crean en el Evangelio de gracia. Pero no se trata de una gracia barata. No se trata de una gracia barata. No podemos hacer lo que queremos porque estamos justificados en Cristo. No tenemos libertad de pecar para que la gracia sobreabunde, como dijo, ocupando las palabras del apóstol Pablo. Jesús es muy claro, carguen con mi yugo y aprendan de mí. No se trata de cargar un yugo para poder ser salvos o para que Dios nos ame, sino que eso debiese ser la reacción natural, la consecuencia natural de haber sido amados, justificados y salvados por Jesús. La reacción natural por el hecho de estar viviendo y experimentando una relación de amor y fe en Jesús, nuestro Salvador. El amor debiese hacernos respetar a la persona que amamos. Si esto no ocurre, la otra persona podría preguntarse de manera legítima, ¿realmente me ama? Y le doy un ejemplo muy concreto. Pienso en mi caso, no para ponerme yo como ejemplo, pero creo que puede servir. Si yo digo que amo a mi esposa, a María Jesús, tengo que respetarla, es lo normal, es lo más coherente. Si no fuese así, ella podría dudar si realmente la amo, si no la respetase. Es necesario que vayan siempre conectados de la mano, amor y respeto. Bueno, y no solamente los casados, los solteros también. Si aman a sus padres, tienen que respetarlos. Es lo más coherente. Bueno, con Cristo ocurre lo mismo. Con Cristo ocurre lo mismo. O debiese ocurrir lo mismo. Si lo amamos, tenemos que respetarlo. Si Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro pastor, tenemos que dejar que Él nos conduzca, que Él nos guíe. O como Él mismo dice en el pasaje de esta mañana, tenemos que buscar aprender de Él. Jesús nos llama para que vayamos a sus pies y nos recibe tal como somos. No nos pone condición, no dice, bueno, si cumples tal o cual cosa, serás salvo, puedes vivir conmigo. No, Él no nos pone condiciones, pero no nos deja como estamos, sino que obra en nosotros transformándonos, renovando nuestras vidas, moldeándonos con su espíritu, para que podamos ir experimentando un deseo que vaya creciendo y siendo más profundo de vivir de acuerdo a su voluntad para su gloria.
Y no existe un punto donde nosotros podamos decir, ya, aquí terminé, está bien, hasta aquí llegó mi santificación. Ya alcancé el estado de gloria aquí en esta tierra, tengo 37, suficiente. No, no existe eso. O, no, yo soy así nomás, yo me quedo así de esta manera, listo, no voy a cambiar. Tampoco, no. Este proceso de santificación, de crecer en nuestra fe, pero también que nuestro carácter vaya siendo moldeado, de crecer a la imagen de Cristo, es un camino a seguir hasta el día de nuestra muerte. Y la santificación también es la consecuencia natural de haber sido salvados por Cristo. No podemos separarlo. Pero esto no lo podemos hacer solos. Claro, si dependiese de nuestra voluntad natural, sería imposible. O sea, si yo por mi propia fuerza trato de ir mejorando, cambiando, no puedo. Necesitamos de la obra y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo que va llenándonos, trabajando en nosotros, moldeándonos, trabajando en nuestro carácter. Y no podemos reducir la persona del Espíritu Santo, su naturaleza, solo a una doctrina o a un libro de teología. Es mucho más que eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es una realidad concreta. Es aquel que puede renovar nuestra vida, transformar nuestro ser. El Consolador. Él es el poder que nos mueve a buscar la voluntad y la gloria de Dios. Y que es el mismo Espíritu Santo que nos haga entender día a día, no solo de manera intelectual, porque eso nos sirve, sino de una manera mucho más profunda, que en Cristo nosotros podemos encontrar el verdadero descanso, que si estamos cansados y agobiados podemos venir a sus pies, que en Él y solo en Él podemos encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, nuestro propósito, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, solamente en Él lo podemos encontrar, el sentido de nuestra existencia, la razón por la cual estamos aquí y el futuro hacia el cual nos dirigimos. Que Dios les bendiga y oremos. Padre Celestial, nos presentamos ante tu presencia, primero para darte gracias porque en tus palabras, Señor, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar refugio, las respuestas que nosotros necesitamos a los cuestionamientos que muchas veces nos hacemos. Señor, si estamos cansados, agobiados, angustiados, gracias por mostrarnos que en tu palabra, que solamente en Cristo podemos encontrar el verdadero reposo de nuestras almas. Señor, te pedimos por todos los que en este momento, personas que nosotros conocemos, que están cerca nuestro, o incluso entre nosotros mismos aquí presentes, si hay personas que se encuentran en esta situación agobiados, angustiados, atravesando crisis, Señor, atravesando dificultades grandes de distinto tipo, Señor, laboral, familiar, matrimonial, incluso, Señor, te rogamos que ellos, así como nosotros, podamos encontrar este descanso en Jesús. Que nosotros podamos venir constantemente a los pies de Cristo y reconocer que sin Él no podemos, Señor, que solamente en Él nuestras fuerzas pueden ser renovadas, nuestro ánimo levantado, que solamente Él puede sacar del agujero nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en Cristo y todo lo que tú estás constantemente haciendo a través de Él en nuestra vida. Te lo decimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.